Grupo ASIR presenta el programa de Fundación ASIR. Transmitimos lo más valioso de México. Continuamos, amigos, ustedes y nosotros transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación ASIR y estamos en la oficina del doctor José Sarucán Kermes, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Maestro, doctor, en fin, ¿qué tanto, cómo le podemos llamar, doctor Sarucán, después de tanto reconocimiento? Ser humano. Ser humano, un ser humano. Gracias por recibirnos en su oficina. Gracias, al contrario, aquí en CONABIO. Qué gentiles han venido hasta acá. Se los agradezco. Doctor, ¿por qué ser biólogo en un principio? ¿Usted quería ser neurofisiólogo? Bueno, son biólogos, ¿no? ¿Son biólogos también? Son sí, biólogos, claro. no se dan cuenta a veces, pero están trabajando con una especie biológica, una especie animal. Pero de ahí a la biodiversidad, a la botánica. Pues por los cruces de caminos, yo creo que básicamente el primero es porque no encontré opciones cuando estaba estudiando la biología en la Facultad de Ciencias para trabajar en cuestiones de neurociencias. Me atraía muchísimo por razones que he explicado antes, de tratar de entender cómo diablos el cerebro maneja y interpreta y a veces ignora, a veces exagera señales que recibe del medio, ¿no? Todo lo que recibimos, sonidos, luces, colores, absolutamente todo. Pero bueno, eso no se pudo hacer porque simplemente no había en la facultad, y yo diría tampoco mucho en la UNAM. La otra opción era estudiar medicina, pero no lo hice. Y en un momento dado me topé con una opción que era inédita para esos momentos, porque la gente que acababa biología, la opción más clara que tenía enfrente era ir a dar clases a algún lugar, ¿no? Cosa que a mí honestamente no me hacía clases, no porque no me guste dar clases, pero yo decía, bueno, toda esta preparación para ir a dar clases honestamente no me atrae, yo quiero meterme en otras cosas. Y eso ocurrió, fue una de estas cosas, no quiero usar la palabra providencial, pero de suerte, más bien, y que fue el ofrecimiento de una beca para hacer estudios de biología tropical, de ecología tropical en México, en la zona de Tuxtepec, a estudiar la ecología de una planta que siempre he dicho que, y lo seguiré diciendo, es una planta que debería tener una enorme estatua y monumento en todos los países, por lo menos en todos los países occidentales y en muchos otros también, porque es la planta de la que se sintetizó la píldora anticonceptiva. Que fue un mexicano, ¿no? Bueno, fue una empresa equipo, mexicana, pero, Syntex, sí. Y que, bueno, pues eso cambió las perspectivas de libertad de las mujeres, pues de una manera gigantesca. Sí. Yo creo que son los cambios sociales más importantes que ha habido y que, bueno, nos han llevado a muchas cosas mejores, otras no tanto, pero sí a muchas cosas mejores. Y yo estudiaba, es una planta que crece silvestre en México, una Dioscorea, que es el género de estas plantas. El nombre común es barbasco, y la planta se usaba para pescar, porque como produce saponinas, jabones, y estos reducen la tensión superficial del agua, los peces se ahogan y salen a la superficie. O sea, mata el oxígeno. Quita la superficie, la tensión superficial, los peces no pueden respirar, y entonces flotan, y la gente pues los toma así con redes y listo, ¿no? Es una forma un poco inadecuada de pescar, está prohibido hacerlo, pero muy ventajoso. Bueno, pero mucha gente lo usaba en esos tiempos. Y bueno, esto me abrió el camino para meterme a la ecología tropical. Y después... ¿Eso fue lo que le llamó la atención, el descubrimiento de la... No tanto la parte farmacológica del asunto, sino el hecho de conocer por qué esa planta era tan común en muchas partes de México, qué era lo que la hacía común. Y eso me llevó al estudio de lo que se conoce como la sucesión secundaria, que es todo el proceso que viene cuando se abandonan los campos agrícolas, ¿no? En la
Rosa Tumbaquema, y nadie había estudiado eso. Yo me metí a estudiarlo y ver qué pasaba con la dinámica del barbasco, y pues lo que vi es que por la forma de rotulación de los campos se fragmentaba el camote de la planta, el rizoma más que nada, y esto hacía una propagación natural, ¿no? Pues se clonaban las plantas, y resultaba que en esas áreas donde se manejaba este tipo de sistema agrícola, pues había una enorme cantidad de barbasco. La gente del campo, los campesinos en esas zonas, en los tiempos muertos agrícolas, en los que pues, no podían hacer mayor cosa, se dedicaban a cosechar barbasco y les daba muy buen dinero porque lo vendían a la industria farmacéutica, y esto fue un ejemplo que no se ha repetido en México. Cada tonelada de barbasco que la industria usaba pagaba un impuesto que se iba a mantener una investigación, un grupo de investigación, en el que estaba yo, justamente en el Instituto de Investigaciones Forestales. Se formó la Comisión de Dioscoreas de esa manera. Esto es algo, a mí me parece realmente novedosísimo, que el uso de un recurso de este tipo generase los recursos para poder hacer investigación sobre el sujeto de la tenemos una explotación sustentable, ¿no? Los primeros ejemplos pues, de bueno, esto. Es tan sustentable como se sacara intensamente. Lo que lo hacía interesante era que había dinero para estudiar bien esto y para evitar que se pudiera, justamente, que se pudiera llegar a extinguir la especie por el sobre explotación. Nunca llegamos a eso porque el gobierno mexicano hizo unas tonterías muy grandes con esto. Nacionalizó la planta, lo cual es como nacionalizar la caoba, ¿no? Una planta mexicana que la nacionalizó, con la idea de que tuviera mayor valor y los campesinos se hicieran ricos con la explotación del barbasco. Y claro, lo que ocurrió es que todas las industrias se fueron de México, ¿no? Y entonces ni los campesinos tuvieron dinero, ni la industria siguió en México, lo que hubiera sido realmente una oportunidad espléndida para estimular el desarrollo de otras áreas de la industria farmacéutica en este país, con la cantidad de plantas medicinales que tenemos en México, que siempre se han ignorado de una manera terrible. No, el hecho es que eso no ocurrió, pero nos formamos mucha gente en ese proceso, que fuimos, pues yo creo que un poco la planta semilla del desarrollo de una buena parte de la ecología en México, y por eso creo que fue una oportunidad muy importante, ¿no?, el que haya ocurrido. Y del nuevo pensamiento, de considerar. Y del nuevo pensamiento, nuevas formas de estudiar estas cosas en México. Esto fue un trabajo que pues los pioneros de México lograron que se hiciera, empezando por el doctor Enrique Beltrán, que era el director del Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables, que en ese momento era subsecretario forestal y de la caza, se llamaba antes, y también el doctor Faustino Miranda, que era uno de los emigrados españoles, y Arturo Gómez Pompa, y etcétera. Un grupo de gente que entró a esto, lo entendió, llamó gente joven a que se formara, y ahí empezó el germen de un desarrollo de ecología que ahora pues hace que la ecología mexicana realmente tenga un reconocimiento fuera del país, y un aprecio muy grande internacional. Entonces usted no empezó como Darwin, doctor Sarucán, corriendo ahí con el perro en las plantaciones y con la escopeta, y le decía al papá de Darwin, a Charles Darwin, pues tú no vas a ser un bueno para nada, ¿no? Haciendo así es. Bueno, no hubo nadie que me dijera que no iba a ser bueno para nada, pero tampoco tenía perro para correr por los pastizales. No, su interés en la ecología cada vida tiene sus circunstancias, claro. Y las mías fueron que pues casi de nuevo con gran suerte estuvo esta oportunidad, la pude conocer. Arturo Gómez Pompa me invitó a ir ahí a la Comisión de Dioscorea, nos entrevistamos y a la semana estaba yo ya trabajando con una beca para hacer una tesis. Esto era absolutamente inédito en 1961, ¿no? Yo me sentía absolutamente privilegiado de tener esta oportunidad, y bueno, ahí empezó todo.
y ahí me moví a entender mejor las selvas de México, que fue mi tesis de maestría con el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, que fue el otro gran tutor de mi vida, académicamente hablando, y me abrió las puertas para ir a hacer el doctorado en Gran Bretaña, etcétera. Ya de ahí pues, el doctorado en ecología, el primer doctorado un doctorado en ecología, sí. Bueno, el primer doctorado en ecología en el extranjero para México. Sí. Y esto abre la puerta también para el comprender o que la palabra ecología llegara a nuestras mentes, a la conciencia de los mexicanos. Un tiempo muy, yo diría, muy primitivo todavía para esto. He contado la historia de que cuando pedí la beca para ir a hacer el doctorado, no existía el CONACYT. Las otras eran becas crédito del Banco de México, no me atrajeron. Yo tenía un apoyo del Consejo Británico, que fue realmente muy importante para asegurarme que podía ir. Y la UNAM finalmente me proveyó una beca, pero antes de eso solicité a lo que era el primordio de CONACYT, que se llamaba el INIC, Instituto Nacional de Investigación Científica, una beca, que daba becas para esto, para ir a hacer el doctorado en Ecología de Poblaciones, y al mes recibí la respuesta de que la ecología no estaba en las prioridades de México para mandar gente a prepararse fuera. Es una carta que la guardo ahí y desde luego ahorita suena muy peculiar, sí. Que en 1960 y poco, 66, 67, todavía la palabra ecología se considerara algo así como, no sé, astrología. Sí, una pseudociencia. Rara, ¿no? Ajá. Sí, así fue, pero las cosas han cambiado fuertísimamente para bien en ese sentido en el país, y ahora tenemos una comunidad ecológica realmente muy grande, con mucha gente joven, muy entusiasta, con muy buenos posgrados en diversas partes, con muy buenos centros de investigación, lo cual realmente pues da mucho gusto ver, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que se cambiara ese chip, doctor? Está hablando usted de los 60, ya al final de este llamado desarrollo estabilizador y demás. ¿Qué fue lo que provocó que se cambiara el chip y que tuviéramos la conciencia de la ecología? Poco a poco vamos avanzando, ¿no? Bueno, porque los fenómenos que yo estaba estudiando, justamente con esta cosa de la sucesión secundaria, que se llama ese proceso de recuperación de la vegetación, me intrigaba mucho cómo diferentes grupos de especies iban reemplazando a otras, no era una cosa tan caótica, ¿no? No era cualquier especie, eran grupos específicos de plantas que iban reemplazando unas a otras. Y dije, bueno, aquí hay todo un proceso que hay que entender, hay un proceso de competencia también entre las plantas, que las nuevas que llegan desbancan a las otras y se apropian, por así decirlo, del lugar, y luego llegan otros que hacen lo propio, y quiero entender esos mecanismos. Y entonces la mejor persona que existía en el mundo en ese momento sobre estas cuestiones de competencia en plantas era John Harper, que estaba en Gran Bretaña, en la Universidad de Gales, y Efraín Hernández me lo hizo notar, y me contacté con él y me dijo, sí, véngase, vamos a platicar sobre el asunto. Me fui, me quedé con él, y finalmente no acabé haciendo estudios de competencia entre plantas, acabé haciendo estudios de ecología de poblaciones, que fue lo que básicamente me formó ya propiamente, sólidamente en la ecología, y es a lo que vine aquí a dar cursos, a formar gente en diversas áreas, a formar un grupo que, dado un momento, yo no los continuó hasta el doctorado, porque era prácticamente el único que estaba en esto, eran muy pocas opciones de abrirles el campo a los estudiantes, no los mandaba afuera, no los mandaba, si acordábamos de que se fueran afuera a los mejores lugares, con la idea de regresarlos acá, cosa que también sirvió mucho que fuera yo electo director del Instituto de Biología, porque entonces esto me dio la oportunidad realmente de ir acogiendo a muchos de estos, no a todos, pero a una buena cantidad de ellos, al instituto, e ir formando el primer grupo que formó el primer doctorado en ecología.
que luego formó el primer centro de ecología en la UNAM y el primer instituto de ecología de la UNAM. Se ha convertido en una población sana, ya digamos, que está transmitiendo este conocimiento a las demás generaciones. A muchas generaciones, en muchos lugares y en muchas instituciones, que es lo que es muy bueno. Déjame hacer una pausa, doctor José Sarucán. El programa de Fundación ASIR transmitiendo lo más valioso de México. Seguimos platicando con él. Yo soy Iñaki Manero. Continuamos. Continuamos, amigos, ustedes y nosotros transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero, platicando con el doctor José Sarucán Kermes, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Doctor, nos habíamos quedado en la formación de una nueva generación de gente comprometida con la palabra ecología. Es una nueva generación, ¿y qué tal está la salud de esa generación para el futuro? Yo creo que muy bien. Estoy hablando fundamentalmente de gente que ha hecho ecología terrestre, porque sí, es a lo que yo me dediqué. La ecología, digamos, marina y la limnología es algo que ha tenido un desarrollo un poco distinto, un poco más lento, por la forma como se desarrolló, pero en la parte de ecología terrestre la amplitud es tan grande que realmente da gusto ver cómo se ha diversificado, se ha consolidado el número de centros de investigación que hay con temas muy, muy distintos. A mí me parece realmente espléndido. Y yo creo que esto es, como decía hace un momento, son señales muy buenas de la capacidad humana de nuestra gente, de la capacidad institucional de universidades, centros de investigación, tanto el CONACYT como de otras partes, de la posibilidad de realmente constituir capital humano de muy buena calidad en este país, ¿no? Es un proceso formativo, finalmente. Es de lo que se trata. Digo, a mí lo que me llamó el regresar a México, porque yo tuve la oportunidad enormemente tentadora de ser invitado para quedarme en la Universidad de Gales. Era un lugar lindo, los hijos estaban encantados, mi esposa estaba deleitada de estar ahí. Y cuando les anuncié, hice el error de decirles que me habían ofrecido esto, pero que no lo había aceptado. Tuve un motín a bordo en la casa. Pero estaba convencido que había que regresar acá, por un lado, porque el país me había apoyado para esto. La otra parte que me había apoyado el Consejo Británico, pero bueno, el Consejo Británico de México, haciéndolo de tal manera que pues yo regresara a México, desde luego también. Pero estaba convencido que había que volver, porque aquí es donde había que contribuir en la sociedad mexicana a esto. Cualquiera que fuera, pequeño o mediano, el impacto que uno podría tener tenía que ser aquí, no en países que ya tenían este desarrollo, y que uno sería uno más de un buen número de gentes en una comunidad rica en términos de capacidades humanas. Así que yo no tuve la menor duda de regresar, y creo que era generalizado, no era nada más yo creo que la mayoría de los estudiantes mexicanos que estábamos estudiando en ese tiempo, en los 60s, principios de los 70s, estábamos convencidos que había que regresar a México, porque teníamos ilusión de regresar al país, de fortalecer, de ayudar a su desarrollo, a su integración de mejor manera a cuestiones del área de las ciencias. Creo que esta situación es la misma ahora por una serie de razones, pero ahí no había duda en ese momento, y es lo que decidí hacer. Regresé, entré a la UNAM, al Instituto de Biología, y empecé a formar a mis primeros estudiantes. Y bueno, ocurrió que las circunstancias me llevaron a hacerme cargo de la dirección del Instituto de Biología, y luego a otras cosas más. La rectoría. En la UNAM. Dos veces. ¿Eso le quitó tiempo? ¿Lo distrajo de...? No, totalmente. El estudio de la seguro. Lo único que podía hacer era mantenerme cercano a la literatura, y de vez en cuando había opciones, asistir a alguna reunión que me parecía importante. Pero no, mi trabajo estaba
a 600 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, uno en los Tuxtlas, en la estación de biología de la UNAM, y la otra en la costa del Pacífico, en Chamela. Digo, yo no puedo decir, bueno, hoy acabé temprano, voy a... Ni manera. Como si lo pudiera hacer uno con un laboratorio, claro, ¿no? Y bajar, estar con los estudiantes, eso no se podía hacer. Pero no me arrepiento de que haya sido así, porque pude dedicar realmente mi esfuerzo entero a esto. Por un tiempo di clases, pero no lo pude continuar porque me parecía poco responsable con las obligaciones de la rectoría, que a veces eran inopinadas, salían del golpe. Tener a los alumnos cambiando clases, con conflictos con sus propios horarios. Pero lo que sí puedo decir es que cuando acabé la rectoría, me invitaron como profesor invitado a Stanford. Fue un reto y dije, pues ya no sé si voy a ir. Muchos años de no estar muy activo en la vida académica. Y bueno, pues voy a ver si todavía me acuerdo de nadar. Y sí me acordé de nadar. Y lo hice muy bien, me dio mucho gusto. Bicicleta, ¿no? Nunca se me olvida. ¿No? Sí lo pude hacer, lo cual realmente me satisfizo mucho poder regresar a preparar cursos duros, leer literatura, tener alumnos, estarlos asesorando. Fue muy lindo y me dio mucho gusto poderlo hacer. De manera que, bueno, pues de alguna manera esa parte no se dañó, por lo menos no seriamente. Se siembra la semilla, doctor Sarucán, en los chavos, el entusiasmo, pero el hecho de que ese entusiasmo también llegue a la gente, a las generaciones que empiezan a tomar las decisiones en México, eso también fue un reto. Que se conviertan en autoridades, que se conviertan en los líderes políticos, en los secretarios de Estado, en gente con ese chip. Es parte del reto del doctor Sarucán. Yo creo que es un reto. Yo siempre he pensado que el mejor, ¿cómo llamarlo? La mejor recompensa que una persona que está metida en la academia formando gente es que por lo menos un número de las personas de las generaciones que uno formó sean mejor que uno. Y ha sido el caso. Un alumno mío es profesor de tiempo, el doctor Dirso es profesor de tiempo completo en Stanford, con tenure, miembro de la Academia de los Estados Unidos. Otro es también profesor distinguido y profesor de tiempo completo en la Universidad de Kansas. Otro está en la Universidad de Portsmouth. Bueno, son estas cosas, y cada uno de ellos es un líder en su campo y sabe de su campo infinitamente más. Es decir, yo necesitaría tomar clases con ellos para tratar de avanzar en las áreas en las que están. Eso es un placer, pero ver también muchos otros que están formando otros grupos que son reconocidos en el ámbito internacional como líderes en sus diferentes áreas, varios de ellos primera generación en su familia para ir a la universidad. Esto es un deleite, ¿no? Porque son los que van a tomar las decisiones que van a promover, ¿no? Pues son los que van a formar las generaciones, ¿no? A lo mejor algunos de ellos llegarán a tener estas posibilidades, pero estarán formando nuevas generaciones de hombres, mujeres capaces, bien preparadas, con amor al país, con amor al trabajo que están haciendo. Y esto es yo creo que esto es lo que mantiene la enorme importancia de las instituciones universitarias, ¿no? El hecho de que la verdadera, lo he dicho 1000 veces, lo diré otras 1000, la verdadera fuente de la eterna juventud no está en la Florida, en algún lugar, está en las universidades, ¿no? Sí, desde luego, donde uno se renueva, ¿no? Constantemente, tanto en la docencia como en el alumnado. Permítame hacer otra pausa, doctor Sarucán, seguimos platicando. Vamos a hablar ahora de México megadiverso. Muy bien. ¿No? Que es un tema que usted no sabe mucho, pero se lo vamos a preguntar. Mucha gente sabe mucho. Estamos transmitiendo Lo Más Valioso de México, el programa de Fundación ASIR, platicando con el doctor José Sarucán. Yo soy Iñaki Manero, continuamos.
Continuamos, amigos, ustedes y nosotros transmitiendo lo más valioso de México, el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero, estoy platicando con el doctor José Sarucán y estamos platicando ahora sobre algo que hemos oído toda la vida, bueno, yo por lo menos desde niño. México, uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Y ahora estamos hablando de megadiversidad. ¿Qué pasó aquí, doctor? No pasó nada, pues un poco de toda esta cosa de la semántica. No, yo creo que desde un principio era claro que México estaba un pequeño club de, no sé, media docena de países con una enorme diversidad biológica o un poco más. Todo depende de dónde trazan la línea de mega, ¿no? Es como decir, es muy alto, pues que es muy alto, 1.50, 1.72, 1.89, depende con quién 2 compare, metros ¿no? 10. No, esto es una terminología de países que al mismo tiempo que tienen una diversidad biológica muy grande, también tienen una diversidad cultural muy grande. Ambas van de la mano. No puede haber una gran diversidad cultural sin una gran diversidad biológica, porque esto es lo que propicia las diferentes culturas en un país con una gran diversidad también ecológica, ¿no? Todo esto es parte de un mismo asunto. Pero además, en este caso, como resultado de la existencia de esa gran diversidad cultural, aparte de tener muchísimas especies silvestres en México, como lo tiene Brasil, como lo tiene Indonesia, como lo tienen varios otros países que están en este club de los megadiversos, Perú también. México tiene, a diferencia de algunos otros de estos, pero igual que otros países como China o la India, el atributo de ser centro de origen de plantas cultivadas. México es uno de los 4 o 5 centros de origen de plantas cultivadas del mundo. Y ese origen de las plantas cultivadas no se debe a nadie más que a los grupos étnicos, culturales. Pues aquí tenemos esta canasta de variedades de maíz, ¿no? Que vivían en México, en diferentes partes, un país grande, con una diversidad ecológica gigantesca, desde montañas altas hasta el nivel del mar, desde zonas húmedas, tropicales, permanentes, hasta desiertos espléndidos, zonas planas, zonas montañosas, la costa, etcétera. Y zonas de transición. Y desde luego en todo esto zonas de esta transición que se dan en un territorio de esta magnitud. El hecho es que para mí esa magnodiversidad también incluye esto, el producto de la actividad humana a lo largo de miles de años, porque esto no es algo que se genera a la vuelta de un par de generaciones. Sí. Esto tomó miles de años de un trabajo de observación, de experimentación, de cuidado, de repetición, que no está demasiado lejos de la experimentación científica. Yo sé que algunos de mis colegas científicos levantan las cejas diciendo, ¿cómo? Ciencia, cuando ni siquiera se comentaba esa palabra. Bueno, pues es que es justamente esa cuestión primigenia de la Inquisición, que estaba igual en los grupos étnicos de hace 5.000, 6.000 años, o más todavía en otras partes, que lo está ahora, hoy, ayer, en los investigadores que están en sus laboratorios. Es el buscar, es el ver qué va a pasar si yo hago esto, experimentar, tomar los datos, deducir qué es lo que ha pasado y tener una hipótesis de lo que podría pasar, cuestionarse, volverlo a hacer. Eso es una base fundamental de la Inquisición científica. Y yo creo que estaba ahí. ¿Método científico en México en este aspecto? ¿En qué tiempo? No, ahora. En toda esta transición. No hay manera de hacer ciencia sin ese método científico. No, y pensé Iñaki, que me preguntaba hace 5.000 o 6.000 años. No. Difícilmente, y tampoco existían ni Science ni Nature, pero el conocimiento se transmitía oralmente. Claro.
se transmitía de las madres, porque ellas eran las que hacían, las mujeres eran las que hacían todo este trabajo, a los hijos y a las hijas. Y entonces se daba una cadena que se transmitió oralmente, porque no había manera de escribirlo, porque no había dónde publicarlo, pero era el conocimiento que se iba acumulando. Y claro, había fallas, pero a veces fallas eran buenas fallas y daban pie a un nuevo desarrollo. Prueba y error. Esto es una cosa que no le damos valor prácticamente en un lugar. En este país, desde luego, no se le estamos dando, porque tenemos esta comida y decenas de otras especies más que las usamos todos los días para comer, para desayunar, para cenar, que se han ido a todo el mundo gracias a esa gente. Y esa gente existe ahora. Son los campesinos que han sido los herederos y los cuidadores de esa tradición y de ese conocimiento, que están ahí y que son los que producen esto. Esto no es arqueología, esto no está fosilizado, esto fue cosechado hace un año y esto es lo que se está produciendo ahorita. Yo pienso que esa dimensión de la megadiversidad es otra más que tenemos que valorar, si no por otra cosa, por el simple y sencillo asunto de que es lo que nos mantiene vivos. Lo otro sí lo vemos, las selvas son muy lindas, uno pasa lindos espacios ahí, estando en una selva umbría, es un placer, o un bosque, es padrísimo, pero además nos dan muchos servicios ambientales, oxígeno, agua, yo estoy minimizando eso, pero esto nos alimenta todos los días. Y esa fracción de herederos y cuidadores de esa tradición es el 20% más fregado de este país. Yo creo que eso está mal. Se convierte en interdisciplinario el estudio, ¿no? La antropología y la economía, con la biología, y la sociología, y un montón de otras cosas. ¿No? ¿Y eso lo hemos aprendido a hacer? No. ¿Es una tarea pendiente? Yo creo que es una tarea pendiente que tenemos que revalorar, que tenemos que cuidar, que es un conocimiento tradicional que no sabe todo, pero que se puede complementar con el conocimiento científico que tenemos ahora, pero haciendo a esta gente que hizo esto actores reales, actores verdaderos de ese proceso, no simplemente personas a las que tenemos acostumbradas a estirar la mano y darles cosas, ¿no? Conocimientos supuestamente mejores que los de ellos, que por lo general no lo son, en este campo. Y esta es una de las cosas que a mí más me intriga. Es un proyecto y es un programa en el que estamos metidos en Conavio con muchísimas instituciones, justamente con toda esa interdisciplina, desde genética molecular, biología molecular, genómica, hasta cuestiones que tienen que ver con nutrición, con el Instituto Nacional de la Nutrición, que está colaborando en esto, el INIFAP, institutos de investigación en Irapuato, en México, en todos lados, sociología misma, economía, que estamos tratando de concebir una forma que realmente utilicemos nuestro patrimonio biológico, que es de la diversidad genética. Cada una de estas cosas está adaptada a un clima, a un suelo, a una altitud, a un régimen pluvial. Y cuando estamos hablando de cambio climático, decimos, ¿dónde vamos a sacar las plantas que van? Aquí, de aquí mismo, porque llevan miles de años de selección. Y estas cosas, cada mazorca cuenta una historia, ¿no? Vienen de parientes silvestres. Ninguna de estas cosas existía en la naturaleza, fueron inventadas por la gente y fueron inventadas de especies silvestres, ¿no? En muchos casos de las cosas que en la parla occidental se llaman malezas. Bueno, déjeme decirle que probablemente el maíz mismo fue una maleza de la calabaza y que el teocinte, que era la maleza, se fue seleccionando. Y una vez que hubo maíz y calabaza, bueno, había unas plantas que se enredaban en las cañas de maíz con florecitas rojas y unas vainas que resultaban ser frijoles y que se desarrollaron. Y luego teníamos otros que eran chiles y otros que eran unas bolitas redondas dulces que eran los jitomates, y ahora tenemos los jitomates que tenemos.
Todas esas cosas han salido de ese ecosistema inventado. Pero faltaba quien tuviera esa iniciativa para acelerar el proceso de selección natural. Pero la gente, es una selección bajo domesticación. Ajá. Y esto es una cosa que se ha mantenido hasta ahora, no es algo que se hizo hace cientos o miles de años y ya no existe, ¿no? Se está haciendo día a día. Esto se cultivó apenas hace meses o un año. Creo que tenemos que darnos cuenta de ese patrimonio biológico, del patrimonio cultural que es la gente y que está ahí y que la tenemos que aprovechar, y también del capital humano que tenemos en ciencia moderno ahora, en muchas instituciones, que pueda ayudar a conglomerar eso con nuestros propios recursos sin necesidad de nadie de fuera. Perdón, esto suena un poco nacionalista. No, pero es la realidad. La creación de nuestros propios investigadores. ¿Por qué si tenemos este patrimonio tenemos que estar dependiendo de otras cosas? Tenemos la capacidad intelectual, tenemos la gente, tenemos los recursos biológicos. Vamos poniéndolos juntos, ¿no? Y eso es lo que usted ha luchado, ¿no? Crear investigadores, surgidos de aquí de México, claro. Una escuela de investigadores, e incluso también, doctor, me atrevería a decir, una escuela de divulgadores científicos, que es algo que nos falta mucho, sobre todo en prensa, ¿no? Y lo reconozco como parte del medio de comunicación, Pedro. Y divulgadores también, pero también de hacer a la gente parte de la producción del conocimiento. ¿Por qué si esta gente pudo generar estas cosas? Ajá. Ahora, nuestros gentes que van por la calle no pueden generar información científica, no. Por eso es este trabajo de ciencia ciudadana que tenemos en CONAVIO, ¿no? Es empezar a hacerles ver que ellos pueden ser una parte de ciertas formas de adquisición de información, que por ahí pueden empezar y luego volverse productores de otras áreas del conocimiento, pero que pueden sentirse como contribuyentes al incremento de nuestro conocimiento en este país. Y esa es la mejor forma de conducir y de comunicar la ciencia, hacer que la gente sienta el proceso de hacer ciencia como suyo, lo entienda y no tenga fantasmas de toda naturaleza, ¿no? De arañas mentales, educativas. Mejor no entramos por ahí. Eso tiene que empezar desde los planes educativos, doctor Sarucán, desde la primaria, desde la primera formación. Sí. Yo creo que esto es algo que tiene que ocurrir. Nosotros estamos contribuyendo modestamente en esta parte que tiene que ver con la naturaleza del país, que no es poca cosa, pero en fin, es nada más una parte. Y tenemos materiales que van desde los pequeños de 4 o 5 años hasta los jóvenes de 18, y hasta los adultos, pues, porque algunos de nuestros mejores contribuyentes en el programa naturalista son ingenieros que les encanta ir a la naturaleza, tomar las fotos, subirlas, y ellos mismos empezar a aprender del grupo que les interesa, porque a veces son expertos también en esto. Eso es lo que queremos propiciar y atraer a la gente a que lo haga. No todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo tiene el interés, pero mucha gente sí. Bueno, esos son a los que hay que atraer para esto, ¿no? Yo he visto niños que ya usan celular, ¿no? Pero bueno, ya tienen en su teléfono inteligente, tienen la aplicación de naturalista, ¿no? Le sacan foto a una araña, la mandan, y hay un biólogo por ahí que la reconoce y que le manda la información. A lo mejor ellos mismos van a ir aprendiendo, a lo mejor no, simplemente lo hacen por el gusto, por el arte, por la belleza que muchos organismos reflejan, lo cual es también perfectamente válido. Y la cosa es meter a la gente en todo esto, en vez de tenerlos como espectadores pasivos, ¿no? Un aniversario más de CONAVIO, doctor. Nos quedan unos minutos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va CONAVIO? Pues a seguir con su compromiso de servir a este país. La única misión que tiene CONAVIO es generar la mejor investigación, los mejores datos a través de la investigación científica honesta, de buena calidad, accesible a todo el público, a los tomadores de decisiones, pero también a los niños, y seguirlo haciendo con ganas y realmente con honestidad y de la mejor calidad posible, para que sea útil para la toma de decisiones, desde los tomadores de decisiones en las diferentes áreas del gobierno,
estatal, municipal, federal, hasta la gente que quiere saber cómo conservar un bosque, pedazo que tiene, que a lo mejor es patrimonio de su familia, y cómo hacerlo bien, o alguien que quiere sembrar X cosas y puede tener información biológica que le puede servir para hacer las cosas de mejor manera. Esa es la información que queremos producir, es una información abierta para todos, es gratuita para todos, nadie cobra nada de esto porque está hecho con el dinero del país, y esto es lo que queremos seguir haciendo. Doctor Sarucán, antes de despedirnos, desarrollo sustentable. ¿Qué se imagina usted cuando escucha esta expresión? Por un lado me puedo imaginar un montón de gente que no sabe lo que dice o no entiende lo que dice, pero por otro lado lo complejo y lo demandante que es hablar de desarrollo sustentable, porque tiene áreas que si uno no las combina, que son la social, la económica y la ambiental es la base para que las otras dos funcionen, uno está haciendo demagogia, ¿no? Y esto requiere pues de toda una serie de cambios en nuestras formas de operar y de vida y de nuestros sistemas económicos, que para realmente movernos hacia el desarrollo sustentable teníamos que considerar modificar, transformar y desarrollar las adecuadas para realmente poder hacer un desarrollo sustentable para el beneficio de toda la generación presente y las futuras, porque el desarrollo sustentable es para el futuro, también para el presente, pero nunca se alcanza, no es una meta que llega uno y dice, ya llegué, estamos en desarrollo, no, eso va cambiando porque las necesidades y las condiciones ambientales y todo va modificándose, es un camino que hay que... Es el viaje, no el destino. Así es, absolutamente. Y me encantaría que pudiéramos tener la educación y la cultura para irnos moviendo en esa dirección en México. Doctor José Sarucán Kermes, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, muchas gracias por la gentileza y la amabilidad. Gracias a ustedes, gracias a su oficina. Gracias y gracias a CIR por todo el interés que ha tenido sobre este tema y por todo lo que ha contribuido y apoyado a CONABIO en la difusión de sus informaciones y de sus pequeños programas y cápsulas. Ha sido muy importante. Siempre será sobre el micrófono, doctor. Ha sido muy importante. Mil gracias. Gracias, doctor. Gracias. Seguimos transmitiendo lo más valioso de México, el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Mana. Grupo ASIR presentó el programa de Fundación ASIR. Transmitimos lo más valioso de México.